Mi nombre es Sara Garcés. Vamos a comenzar hablando de la figura del árbol y en este caso con nuestro niño, nuestro caso en estudio, habló un poco sobre la raíz y el suelo. Si podemos observar el dibujo, la raíz está presente, tal vez no está tan larga o no está tan completa, las raíces no están completamente dibujadas como existen en la vida real. El niño comenzó a hacerlas pero las dejó a la mitad. Las raíces en este caso hablan un poco sobre la estabilidad emocional y lo que podemos adjuntar es que aunque existen, aunque el niño podría llegar a tener una percepción de estabilidad, existen de forma incompleta, es decir, hay una inestabilidad que adjuntando y leyendo nuestro caso podríamos llegar a pensar que podría tener que ver con la ausencia de su papá o la falta de la figura paterna. Lo mismo sucede con el suelo está dibujado, está presente, es una línea dentro de todo bastante recta, tiene una textura, tiene una parte abajo, pero si nos fijamos muy en detalle, llega justamente hasta un poco más de la mitad, pero el niño no termina la línea. Esto también podría llegar a reflejar una inestabilidad emocional por parte tal vez de su figura paterna, pero la percepción y la intención de que sí existe esa estabilidad emocional y que las cosas sí pueden llegar a mejorar a pesar de la ausencia. Buenas tardes, mi nombre es María Matilde Graterol y en esta oportunidad estamos desarrollando el análisis del test del árbol y específicamente voy a conversar acerca de lo que es el tronco. Cabe destacar que el tronco permite evaluar aspectos estructurales de la personalidad del sujeto y pues es el elemento que está como más identificado con el yo, y a través del análisis nosotros podemos deducir lo que es pues el nivel de fortaleza yoica, el nivel de estabilidad emocional y también la condición emocional actual, es decir, en el presente. Como podemos observar, tenemos un tronco que es bastante delgado y está inclinado hacia la derecha, lo cual pues refleja una sensibilidad emocional, una falta de firmeza y seguridad interior, vulnerabilidad y posibles conflictos internos que no han sido expresados de manera verbal. También pudiéramos hablar de una necesidad de afecto, de la búsqueda de equilibrio, de posibles carencias afectivas, específicamente la paterna, y también la búsqueda de una contención en el entorno inmediato, como por ejemplo la madre o los hermanos mayores. Sin embargo, podemos también se puede como decir que hay como una búsqueda de mantener el equilibrio y la estabilidad a pesar de las dificultades. Es decir, hay como una voluntad de querer seguir adelante. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Marta Requena y voy a describir la copa del árbol. En esta área se encuentra el espacio del superyo que constituye la fantasía, actividad mental, mundo de pensamiento, etc. Es decir, cualquier alteración de pensamiento que tenga el sujeto se va a reflejar en esta área. En cuanto a al follaje, a la copa del árbol, es de tamaño proporcionado. Esta copa se encuentra enarcada, que es un indicativo de actitud defensiva, de presentar control en cuanto a las emociones y personas que hacen mucho esfuerzo para causar buena impresión. En cuanto a las ramas, estas se encuentran cerradas, lo que representa desconfianza, cautela y tendencia a esconderse. En la copa hay hojas que indican una capacidad de concentración y gusto por los detalles. En cuanto a los factores externos, vemos que en el árbol hay nidos. El nido representa el hogar. Por estar a la derecha indica un deseo de dependencia, la necesidad de cambio en su ambiente en relación al ambiente externo. El árbol tiene elementos que caen, que son las hojas, y esto es un indicativo de un sentimiento de pérdida. El sol a la izquierda indica que el reclamo de la presencia de su padre, y las nubes y el viento representan o indican que el niño percibe tensión en su entorno. Como tercera técnica proyectiva tenemos el dibujo de la figura humana. Este está desarrollado principalmente con la finalidad de indagar en los aspectos profundos de la personalidad a través del dibujo de una figura humana. Esta técnica parte del supuesto que al dibujar una figura humana proyectamos elementos conscientes e inconscientes del mundo interior, relacionados con impulsos, ansiedades, conflictos, compensaciones y características de la personalidad, por lo que la figura dibujada es representación o una proyección de la propia persona y del papel que ésta desempeña en su medio ambiente. Entre los aspectos que podemos destacar del dibujo de SC es que éste realiza el dibujo de la figura humana utilizando la mayor parte de la hoja, lo que puede significar controles internos deficientes
que se pueden evidenciar en las conductas estereotipadas y repetitivas. Luego tenemos el sombrero. Este está asociado con la etapa fálica de la teoría de Freud, que ocurre entre los 3 y los 6 años de edad, donde el niño se interesa por sus órganos genitales y se identifica con el padre del mismo sexo. Esto también sugiere un signo de regresión, siendo un mecanismo de defensa desarrollado por la teoría freudiana que consiste en el retroceso del yo a un estadio anterior debido a la incapacidad de afrontar el estrés o la ansiedad de la etapa actual. Y por último tenemos la pipa. Esta se integra como un símbolo sexual y se destaca enfáticamente en el dibujo. Sugiere una preocupación sexual activa, así como también la búsqueda de la dignidad. Estos rasgos plasmados en el dibujo señalan características de inmadurez y escaso control interno, así como también el deseo de identificarse con su padre del mismo sexo. Adicionalmente se contempla una preocupación sexual activa y señales de regresión. Cuando hablamos de la omisión del cuerpo, podemos ver en un inicio cómo el mismo se va a relacionar a infantes con algún tipo de lesión cerebral o patología. De igual forma se puede hipotetizar su referencia, su expresión en relación a un factor de inmadurez o afección emocional. Seguidamente, de forma axial, podemos ver cómo la omisión de brazos implica una retracción social y cómo éste se ve posicionado de forma a sus vínculos intrapersonales, reflejando de esta forma la ansiedad y culpa en este mismo medio social. Dirigiéndonos de esta forma de manera secuencial hacia las piernas, podemos ver cómo su ausencia es sumamente extraña, incluso atribuida en la infancia, en donde podemos así ver cómo la representación de la misma, que de la misma forma es secuencial en relación al patronaje del dibujo, suele estar atribuido a algún tipo de perturbación emocional, donde se evidencia una gran angustia y ansiedad. La omisión de los pies puede no tener un significado de valor hasta los 9 años en el varón, tomando en cuenta nuestro paciente tiene 10 años, teniendo de esta misma forma una característica de desvalorización y de inseguridad. De esta forma, si queremos referirnos a lo que significa la omisión en base a los segmentos por áreas del cuerpo, podemos notar que en el tronco se reservan o es el reservorio pulsional, el ello, en donde yace o se basa la personalidad. Los hombros vienen siendo los órganos ejecutores, en este caso el sentido de masculinidad de nuestro paciente. Mientras que en base a las extremidades podemos ver cómo en una literalidad las caderas van a representar la prominencia de las mismas, una clara expresión del mismo sentido de la masculinidad o feminidad. Por otro lado, más hacia las articulaciones, las manos, el sentido de libertad para expresar una clara expresión de la personalidad externa del individuo, acompañado de las piernas y pies en la libertad que tiene para desenvolverse en el medio o como individuo, si tiene o no la capacidad. Hola, ¿qué tal? Soy Rosángel Fayad y hoy les vengo a hablar y explicar sobre el análisis descriptivo del test de figura humana. Este que revela aspectos claves sobre el estado emocional y psicológico de CC. Uno de los hallazgos principales es la angustia e inseguridad emocional. Es decir, la negativa a dibujar la casa sugiere una posible vivencia traumática relacionada con el entorno familiar, dificultades en el desarrollo emocional y madurativo. La omisión de partes del cuerpo como brazos y piernas puede estar vinculada a sentimientos de ansiedad, culpa y problemas de interacción social, mientras que el símbolo de identidad y búsqueda paterna son elementos como el sombrero y la pipa que indican el deseo de identificación como una figura masculina, lo que refuerza la posible influencia de la ausencia del padre en su desarrollo, además de indicadores de agresión y regresión, ya que se observan señales de inmadurez y mecanismos de defensa, lo que podría estar asociado con dificultades para afrontar el estrés o la ansiedad propios de su etapa de crecimiento. También es importante rescatar que una de las recomendaciones es la evidencia de la necesidad de una intervención psicológica para profundizar en la causa de estos indicadores, abordando así el impacto de sus experiencias familiares, su desarrollo emocional y sus patrones de conducta. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es María García. Continuaré hablando sobre el test de la casa, la cual se negó a dibujar. La frase "le trae malos recuerdos" es crucial. Esto indica que la casa está asociada con experiencias negativas, posiblemente trauma, negligencia, abuso, conflictos familiares, situaciones de estrés intenso. El hogar, en lugar de ser un espacio seguro, representa un lugar doloroso para el niño. El hecho de no conocer a su padre, su madre, sumada a la existencia de 5 hermanos mayores, podría sugerir un entorno familiar caótico o con recuerdos limitados, aumentando la probabilidad de esta experiencia negativa. La ausencia del padre y la presencia de numerosos hermanos pueden indicar una dinámica familiar compleja y posiblemente disfuncional. La madre observa conductas estereotípicas y repetitivas, lo que podría ser una señal de estrés o de un intento de lidiar con las dificultades del entorno. La casa como representación física de este entorno puede ser percibida como fuente de malestar o ansiedad. La falta de figura paterna y las posibles dificultades en la dinámica familiar podrían haber afectado el desarrollo de un apego seguro. También con el sentimiento de abandono o inseguridad por parte de la ausencia del padre. La negativa de dibujar la casa podría ser un mecanismo de defensa inconsciente contra el estrés y la ansiedad relacionado con su hogar. Buenos días, mi nombre es Alexandra González y yo les estaré hablando un poco acerca del test del árbol y de la figura humana. En el test del árbol podemos destacar las raíces, que son cortas e incompletas, representando inestabilidad emocional. El suelo también está incompleto, reflejando lo mismo, pero también disposición a mejorar. En el tronco, el sujeto dibujó un tronco fino e inclinado, que refleja sensibilidad emocional, falta de firmeza y seguridad interior, vulnerabilidad y posibles conflictos internos. También falta o posibles carencias afectivas. En la copa tiene un tamaño proporcionado en forma de arcada, reflejando actitud defensiva y control de las emociones. Las ramas cerradas y factores externos como un nido que refleja y representa el hogar y su grado de dependencia al mismo. En la figura humana, el dibujo abarca la mayor parte de página, lo que puede significar controles internos deficientes que se pueden evidenciar en las conductas estereotipadas y repetitivas. El sombrero está asociado con la etapa fálica de la teoría de Freud, que ocurre entre los 3 y 6 años, donde el niño se interesa en sus órganos reproductores y se identifica con el padre de su mismo sexo. Y en la pipa se interpreta como un símbolo sexual y se destaca enfáticamente en el dibujo, que sugiere una preocupación sexual activa, como también la búsqueda de la dignidad. Buenas noches, mi nombre es Fabiola Frías y para concluir con el informe vamos a hablar sobre la negativa de CC a dibujar la casa. Como bien sabemos, la casa representa protección ante el mundo exterior y también cómo se encuentra nuestra vida intrafamiliar. Entonces, él al negarse a dibujarla por asociarla con malos recuerdos, nos da a entender que ha experimentado situaciones negativas con su familia, así como puede ser que tampoco sienta que encaje dentro del círculo familiar o no se sienta seguro en este entorno. También es importante unir esto a los demás dibujos realizados por el niño, donde se puede interpretar que la ausencia del padre le hace sentir vacío y vulnerabilidad, inseguridad. Y además de esto, también hay que recordar que él vive con otros 5 hermanos mayores y solamente con su madre, lo que propicia, digamos, un ambiente un poco más caótico dentro del hogar, donde es difícil mantener orden. Entonces, existe la probabilidad de que él primero no se sienta conectado a la familia y también se sienta inseguro o desprotegido. También es importante destacar que la madre mencionó como motivo de consulta las conductas repetitivas al ver televisión. En algunos casos, las conductas repetitivas pueden ser una forma o una manifestación de sentimientos de ansiedad, los cuales probablemente sean generados precisamente por estas inseguridades y vulnerabilidades que siente CC. Se recomienda obviamente seguimiento profesional para llegar a la raíz de estos sentimientos, para verificar que esta sea la causa o investigar qué es lo que puede hacer que él se sienta así y obviamente encontrar una forma de ayudarlo a manejar estas emociones de una manera más sana. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención.